Buenos días a todos de nuevo. Mi nombre es Enrique García Artero, aunque ya nos conocemos un poquito del breve taller interactivo de ayer. Me gustaría de verdad y honestamente dar las gracias a la Universidad de Navarra y a la Facultad de Farmacia concretamente por permitirme venir aquí a estas jornadas a hablar un poco, a daros unas nociones básicas de actividad física, condición física y salud. Y creo que es, como comentábamos, incluso discutíamos ayer en uno de los talleres, que casi llegamos a las manos, creo que sí es necesario que gente experta en nutrición tenga algunas nociones básicas de actividad física, condición física, su evaluación y su repercusión en la salud de la persona. Y por qué, digamos, la base fisiológica de esa repercusión positiva. Y siendo un poquito provocativo, me voy a permitir el lujo de empezar cambiando directamente el título de la charla. Actividad física y enfermedad cardiovascular es el título que aparece, figura en el programa oficial de las jornadas, y creo que puede ser incluso más interesante hacer un pequeño cambio que parece de perogrullo en el paradigma, en la forma de ver el problema, pero que realmente puede tener en los próximos años unas consecuencias grandes, con mucha aplicación. No es un cambio que propongo yo, ni mucho menos, no estoy descubriendo la pólvora. Mientras estaba preparando esta charla, esta presentación, leía uno de los últimos informes del Colegio Americano, de la Asociación Americana de Cardiología, ¿de acuerdo?, que publica habitualmente en su revista oficial Circulation. ¿De acuerdo? Este es el informe, digamos, que establece los objetivos de la Asociación Americana de Cardiología desde ahora, 2010, está publicado recientemente, hasta el 2020, del mismo modo que hace unos años publicaron su informe de objetivos y estrategias desde aquel momento hasta 2010. En este informe analizan qué objetivos de aquellos previos informes se han conseguido y cuáles son los siguientes de cara, como digo, desde ahora hasta el 2020. Y leyendo este informe, creí necesario cambiar el título de la conferencia, porque realmente lo que hacen estos señores entre las estrategias es un poco un cambio tratar de cambiar un poco el concepto desde lo que es la enfermedad cardiovascular al concepto quizá más positivo y optimista de salud cardiovascular. Parece, como digo, algo realmente sencillo y de perogrullo, pero creo que a la hora de poner en práctica las estrategias y las herramientas puede ser un cambio bastante positivo. Definen bien claramente lo que es la salud cardiovascular, no la enfermedad cardiovascular, la salud cardiovascular. Dicen los expertos de este Colegio Americano de Cardiología, y creo que sus recomendaciones se extenderán a los demás colegios de cardiología y a muchísimas otras instituciones relacionadas con la salud, dicen que debemos empezar a hablar más del término de salud cardiovascular en lugar de enfermedad cardiovascular. El término de salud cardiovascular es mucho más amplio, abarca mucho más cosas que la simple ausencia de enfermedad cardiovascular. Es un término mucho más genérico, más que la simple ausencia de enfermedad cardiovascular. Y además, y esto es lo realmente interesante de este informe, de estas estrategias de actuación, lo realmente interesante es que proponen este concepto no de manera abstracta, sino de manera perfectamente medible, monitorizable, para que podamos, yo como experto en actividad física, vosotros como nutricionistas, cualquier experto en la salud, digamos, medir ciertos parámetros con una capacidad diagnóstica tremendamente contrastada, fáciles de medir, ¿de acuerdo?, y para que podamos establecer realmente cuál es la salud cardiovascular de nuestro, como decíamos ayer, paciente, deportista, cliente, atleta, como queramos llamarlo, ¿de acuerdo? Y ese concepto de salud cardiovascular se basa en el cumplimiento de esos 7 criterios que aparecen ahí en la tabla de la derecha, ¿de acuerdo? Mencionan el tabaquismo, mencionan el índice de masa corporal, ¿de acuerdo? Y mencionan, y es para mí todo un orgullo como representante del gremio de la educación física, la actividad física, la gimnasia, los del chándal, como queráis llamarnos, para mí es un tremendo orgullo que la Asociación Americana de Cardiología, entre los 7 criterios clave que promueve para definir el concepto de salud cardiovascular, incluya la actividad física. Y la incluye, como se indica ahí, con unos niveles mínimos de actividad física que hay que cumplir semanalmente para mantener una adecuada salud cardiovascular. Insisto, es un pequeño cambio conceptual en el paradigma, ya no es, puede sonar lo mismo, pero realmente no hablaríamos de qué tipo de actividad física hacer para prevenir la salud cardiovascular, perdón, para prevenir la enfermedad, sino qué actividad física hay que hacer para mantener una adecuada salud cardiovascular. El cumplimiento de esos 7 criterios, que además de los mencionados también incluyen parámetros dietéticos y nutricionales, los podemos consultar, tengo el informe por ahí, hablan de 4 o 5 parámetros nutricionales, por supuesto, hablan de los niveles de colesterol en sangre, de la presión sanguínea y los niveles de glucosa. Son 7 criterios básicos y para mí,
como digo, una gran alegría que uno de ellos, uno de los 7 criterios básicos de salud cardiovascular que menciona la Asociación Americana de Cardiología, sea el mantenimiento de los niveles mínimos de actividad física. Unos para adultos de un tipo, otros para niños de otro tipo. Por eso decidí enfocar la charla como actividad física y salud cardiovascular en lugar de actividad física y enfermedad cardiovascular. De modo que lo que trataré de explicar brevemente, de manera sencilla y práctica, es el tipo de actividad física en cuanto a su intensidad, duración, frecuencia y demás que tenemos que hacer para mantener una adecuada salud cardiovascular, para llegar a esa edad como están aquí esos 3 abueletes, que por cierto fue la portada de un artículo, creo que fue en el Lancet, publicado sobre actividad física, ejercicio y salud, que fue uno de los que de verdad empezaron a cambiar el paradigma de esto que estamos investigando. Hace unos años quizá preparar esta charla me hubiera costado bastante tiempo, no porque no hubiera evidencia o información, sino porque me hubiera llevado un tiempo a aunar toda la información existente que existen, todas las recomendaciones oficiales que existen a través de los diferentes colegios de deporte o asociaciones de cardiología, etcétera, relacionados y que hablan de la actividad física, los niveles de actividad física para la salud cardiovascular. Pero digo, afortunadamente, hoy por hoy me costó menos preparar esta charla porque ya existe, digamos, un compendio oficial que aúna todas las recomendaciones, ¿vale?, basado en la evidencia científica de décadas, ya podemos hablar décadas y décadas de estudios epidemiológicos, tanto transversales, longitudinales, de intervención, y que nos muestra claramente cuáles son los niveles de actividad física que debemos promover en la población para mantener una adecuada salud cardiovascular, ¿de acuerdo? Son las recomendaciones americanas de actividad física, ¿de acuerdo? Y una de las principales ventajas que tiene es que han sido elaboradas para el público general. Tienen una tremenda base científica, pero han sido elaboradas para el público general. Y están escritos en un lenguaje completamente llano y sencillo, tratando de explicar los conceptos de manera amena. Se puede descargar en la dirección web que aparece ahí abajo, ¿de acuerdo? E insisto, provienen del Departamento Americano de Salud y Servicios Humanos, ¿de acuerdo? Tienen el mismo rango, categoría de importancia que las ya más tradicionales recomendaciones oficiales que ya existían, por ejemplo, en el tema de la nutrición, pero que en el tema de la actividad física no existía todavía, hoy por hoy, un documento oficial que lo aunara todo, ¿de acuerdo? ¿De qué hablan estas recomendaciones? ¿Qué es lo que nos dicen? Bueno, imagino que a nadie le sorprenderá que las recomendaciones empiecen hablando o tengan también una parte dedicada a los niños. Sabemos que la enfermedad cardiovascular, al menos su manifestación clínica, empieza por la década de los 40, quizá los 50, pero la manifestación subclínica, desde luego, empieza más en la infancia y la adolescencia. Eso lo sabemos hoy ya a ciencia cierta. Y de hecho, en este ámbito donde nuestro grupo de investigación se mueve más, en estudios sobre actividad física, educación física y factores de riesgo cardiovascular en estas edades. Antes era impensable hablar de hipertensión en niños o síndrome metabólico y demás. Hoy por hoy, desgraciadamente, todo ese tipo de patologías que considerábamos exclusivas del adulto ya empiezan a presentarse en estas edades tan pequeñas, ¿de acuerdo?, en niños y adolescentes. ¿Cuál es la recomendación oficial de actividad física para niños y adolescentes? Esta probablemente la habéis escuchado por ahí, hayáis leído sobre ella. 60 minutos diarios, ¿de acuerdo?, de actividad física de moderada a vigorosa. La clasificación de la intensidad de cada tipo de actividad física es consecuencia de todo un compendio de estudios. Ya existen, como aparece en esa referencia, los listados oficiales de qué gasto energético supone cada tipo de actividad física. Eventualmente se han medido o se han establecido en lo que se consideran los METs, ¿de acuerdo?, el término del MET. Ya sabéis, un MET es la estimación, lo que supone el gasto energético en reposo, y se clasifican las actividades en 4, 5, 6 METs, de manera que una actividad que tiene un gasto energético de 5 METs significa que supone un gasto energético 5 veces de lo que tengo en reposo. ¿De acuerdo? De manera que a través de numerosos estudios ya existe todo un listado, uno para población joven, otro para población adulta, del gasto energético que supone cada tipo de actividad. Y ya podemos saber que las actividades, el compendio consiste en que las actividades que van de 1 MET a 2,9 se consideran ligeras, las que van de 3 a 5,9 METs se consideran moderadas y las que van de 6 en adelante, 6 o más METs, se consideran vigorosas. Esa es la clasificación actual que más está funcionando en términos de intensidad de la actividad física. De manera intuitiva nos podemos hacer una idea. Más o menos, digamos, siempre se ha dicho una actividad física que soy capaz de realizar, por ejemplo, del tipo aeróbico, que es la que tradicionalmente se ha recomendado. Si soy capaz de mantener una conversación con la otra persona mientras voy caminando o trotando, se considera que es moderado. Si ya no puedo conversar con la otra persona, tengo que dejar de conversar
porque he incrementado la intensidad, sería intenso. Es algo, evidentemente, muy chapucero, pero creo que, grosso modo, podemos hacernos todos una idea de lo que es la intensidad moderada y vigorosa. Y para no hacerlo chapuceramente, si queremos el listado oficial de las actividades, pues ahí tenemos la gente, digamos, que lo ha publicado y la revista, ¿de acuerdo? Pero insisto, la clasificación básica es en base a los METs, que son múltiplos del gasto energético en reposo, y la clasificación es moderada cuando supone entre 3 y 5,9 METs, y vigorosa cuando supone 6 o más METs de gasto energético. Además, las recomendaciones hacen especial hincapié en la actividad física para los niños, que dentro de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa, se haga también una especial mención a la actividad puramente vigorosa. No basta con hacer solamente moderada, que es la base, sino que además hacen especial hincapié en que al menos 3 veces por semana haya una actividad vigorosa. ¿De acuerdo? Insisto, vigorosa puede ser, entre las actividades que se llaman vigorosas, pues los deportes de tipo competitivo, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de actividad de ese tipo que implique una intensidad mayor podría considerarse como vigorosa. Y también se hace especial hincapié para los niños en hacer trabajos de fuerza muscular, como comentaba la doctora Lizarraga, ya desde niños, ¿de acuerdo? No tenemos por qué, se puede hacer con niños trabajo de fuerza muscular, digamos, tradicional en salas de musculación, con máquinas y pesos libres, pero no es la única forma. Se puede hacer, y ya hay muchos estudios sobre ello, del mismo modo que ya los hay en población mayor, con el equipo de Consuelo Gorostiaga, Miquel Izquierdo y demás, pero con niños también se puede hacer, y se puede hacer de manera tradicional, o se puede hacer de 1000 maneras mucho más lúdicas y jugadas. Jugando con el propio peso de la persona como resistencia a vencer, haciendo trepes por cuerdas, juegos de lucha, 10.000 cosas. Y ahí, por supuesto, entra la creatividad del experto. Pero se recomienda que al menos 3 días en semana haya una actividad, digamos, que suponga un incremento de la actividad específicamente muscular del chaval. Y también 3 días por semana se recomienda que haya actividades que supongan algún tipo de impacto óseo en beneficio del desarrollo esquelético del niño, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de juego que encadene varios saltos consecutivos supone, por ejemplo, un estímulo para nuestros huesos, un estímulo osteogénico ante el cual tienen que adaptarse y se favorecerá el desarrollo. Las propias contracciones musculares en el origen e inserción de los huesos ya suponen de por sí un estímulo osteogénico, ¿de acuerdo? Son, digamos, en cuanto a la actividad vigorosa, la fuerza muscular y el impacto óseo son pequeñas pinceladas que se dan, pero la base, claramente, el mensaje que nos quiere darnos sería realizar actividad física moderada y vigorosa todos los días de la semana, 60 minutos al día, para, digamos, nuestros pequeñines, los chavales, niños y adolescentes. ¿De acuerdo? Esta es la recomendación oficial, insisto, para el mantenimiento de una adecuada salud cardiovascular. ¿Qué nos recomiendan para nuestra franja de población, los adultos? Recomiendan que hagamos 150 minutos a la semana de actividad física moderada. Por ejemplo, un esquema clásico que he puesto ahí, como posible aproximación, podría ser realizar 30 minutos al día, 5 días por semana. 30 por 5, 150, ¿de acuerdo? 150 minutos de actividad a la semana, moderada. O bien, también vale acumular la mitad de cantidad de actividad física si es de tipo vigorosa, 65 minutos a la semana. Por ejemplo, un esquema clásico podría ser 25 minutos al día, 3 días por semana, ¿de acuerdo? Se dan las recomendaciones en minutos a la semana, de manera que el cómo estructurarlas, digamos, sea un poco más libre en función de los intereses o las necesidades y las posibilidades de cada persona, ¿de acuerdo? Pero, digamos, los dos ejemplos que pongo suelen ser bastante clásicos y me parecen bastante asequibles. Es válida también cualquier combinación de actividad física moderada y vigorosa para llegar a esos niveles mínimos, se pueden combinar ambas, y se pueden combinar, o se puede hacer cada una por separado, y eso es importante, en bloques de al menos 10 minutos. Realizar esta actividad física, acumular a lo largo del día esta actividad física en bloques de al menos 10 minutos, ya se sabe, con bastante rotundidad, que tiene efectos beneficiosos para la salud. De acuerdo que si yo me paso el día, que si yo me paso el día delante de mi ordenador consultando correos, leyendo artículos, pidiendo becas, proyectos, trabajando en mis artículos cuando puedo, y de vez en cuando guardo todo, tapo el ordenador y salgo a la calle a caminar 10 minutos a un trote ligero, y eso lo hago 3 veces al día, ya he acumulado mis 30 minutos diarios. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Ayer más de uno me decía, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio. Yo creo que sí se puede sacar, siempre se puede sacar, ¿de acuerdo? Hay estrategias, pero creo que el hecho de que esa actividad física se pueda acumular en bloques de 10 minutos ya es, desde luego, un mensaje bastante optimista para todos nosotros. También recomiendan, en este documento oficial, en este primer compendio que os comentaba, recomiendan
hacer trabajo de fuerza muscular, y aquí ya sí dan unas indicaciones más claras en el sentido, o pensando que el adulto sí realizará el trabajo de fuerza muscular de manera más tradicional, con unas cargas que movilizar en una sala de musculación, por supuesto siempre de manera supervisada y controlada, y nos recomiendan que hagamos trabajo de fuerza muscular 2 días por semana, 2 días no consecutivos, ¿de acuerdo? Que hagamos entre 8 y 10 ejercicios de los principales grupos musculares, y se suelen nombrar como principales y grandes grupos musculares, pectoral, espalda, hombro, bíceps, tríceps, extensores de rodilla, flexores de rodilla y músculos de pantorrilla, por ejemplo. Una sesión de fuerza muscular que haga un ejercicio de cada uno de esos grupos musculares con una carga, como dice ahí, que me permite realizar entre 8 y 12 repeticiones, esa es la recomendación oficial. Recomendación oficial es que existe hoy por día para mantener un adecuado tono muscular en pos de una adecuada salud cardiovascular. Y también se hace mención al trabajo de flexibilidad, ¿de acuerdo? Sobre el trabajo de flexibilidad hay bastante menos evidencia científica en cuanto a su relación con la salud, como ya se decía en otros talleres y en otras charlas de esta jornada. La condición física aeróbica ha sido la que tradicionalmente más se ha estudiado. Ahora recientemente, como hemos visto, la fuerza muscular empieza a coger cada vez un papel más importante y, digamos, entre otras cualidades físicas que habitualmente se han incluido en la salud, pero que hoy por hoy no hay una evidencia que realmente lo demuestre, estaría la flexibilidad, pero aún así se recomienda realizar cierto tipo de flexibilidad, ejercicios de estiramiento, ¿de acuerdo?, para mantener un adecuado rango de movimiento en nuestras principales articulaciones, ¿de acuerdo? Y se habla de 2 días en semana al menos, aunque idealmente el trabajo de flexibilidad, por la corta duración que tiene, se podría o se debería hacer cada día al final de nuestra sesión de ejercicio, ¿de acuerdo? Puede no llevar una duración de más de 10 minutos al día. Cada ejercicio podemos mantener entre 10 y 30 segundos, ¿de acuerdo? Yo habitualmente cuando hago un ejercicio de estiramiento y mantengo la postura, me dedico a ir contando 1001, 1002, 1003, ¿de acuerdo? Hasta 1015, 1020. Se trata de hacer un ejercicio de estiramiento que lleve al músculo a su punto de elongación, de cierta rigidez, pero, como dicen las recomendaciones, sin que exista dolor, ¿de acuerdo? Insisto, flexibilidad es un parámetro con menos base científica en lo que a su relación con la salud se refiere, pero que aún así se sigue recomendando, como decíamos, para mantener un adecuado rango de movimiento en las principales articulaciones. Un rango de movimiento que suele habitualmente verse muy empobrecido como consecuencia del tipo de vida sedentaria que casi todos llevamos, ¿de acuerdo? Esto se recomienda ya para la población adulta, para mayores. Bueno, en el aspecto puramente aeróbico, la cosa es bastante similar, ¿de acuerdo?, con esos 150 minutos semanales de actividad moderada, o bien 75 minutos semanales de actividad vigorosa, o bien una combinación de ambos. Siguen diciéndonos que se puede acumular en bloques de 10 minutos, ¿de acuerdo? Las recomendaciones en el aspecto concreto de mayores se hace cierta modificación en cuanto a la intensidad, ¿de acuerdo? Se hace más hincapié en que se siga la intensidad propia del mayor, que se preste, por supuesto, mucha más supervisión, que se le pregunte más, que haya aún más... que se le dé más relevancia, digamos, a las sensaciones y aspectos más subjetivos de la persona mayor, en el sentido de ir monitorizándola de manera más cercana. Pero básicamente las recomendaciones en lo que es actividad aeróbica son prácticamente lo mismo. Las recomendaciones para fuerza muscular también son muy similares, ¿de acuerdo? Seguimos con esos 2 días a la semana no consecutivos, 8 o 10 ejercicios de los grandes grupos musculares, y la carga ahora la suavizan un poco y recomiendan una carga, movilizar una carga que me permita a mí realizar, que permita a adultos realizar entre 10 y 15 repeticiones, ¿de acuerdo? Se suaviza un poquito la carga, 10-15 repeticiones. Se mantiene también el trabajo de flexibilidad, incluso podríamos decir que en esta franja de edad cobra incluso más relevancia, por aquello de la mayor autonomía, funcionalidad del mayor, calidad de vida independiente, etc. Y también en este sentido hacen una especial mención a que en 3 días a la semana se incluyan ejercicios de tipo coordinativo, ¿de acuerdo? Todo lo que busque un mayor desarrollo de la postura y del equilibrio del mayor, en el sentido de, como decíamos, facilitar la autonomía, la independencia y disminuir el riesgo posible de las caídas, ¿de acuerdo? No lo he hecho a aposta, pero realmente, como vais viendo, a la hora de presentar las recomendaciones, la propia guía lo hace, se presenta primero aquello sobre lo que de verdad más evidencia científica hay, ¿de acuerdo? Y después otras cosas que podemos considerar suplementarias, hasta acabar con recomendaciones que quizá no tienen una base científica tan rotunda, quizá porque se han estudiado menos, simplemente por eso, pero que también se consideran
importantes y beneficiosos. Quería además traer este aspecto, aunque probablemente sobre esto cualquiera de vosotros puede saber bastante más que yo. Esto ya no forma parte de las recomendaciones oficiales que os he mostrado, esto forma parte de otro position stand que publica el Colegio Americano de Medicina del Deporte, ¿de acuerdo? Es algo así como una actualización, un compendio de la evidencia que existe en base al tipo de actividad física necesaria para perder o mantener el peso corporal. Insisto, no forma parte de las otras recomendaciones, la evidencia científica es menos rotunda. Además, los resultados son más dispares. Probablemente cualquiera de vosotros puede que no esté de acuerdo con esto y lo entenderé porque realmente no es este mi campo. No me he visto todavía inmerso en ningún proyecto de intervención específicamente orientado hacia la pérdida del peso. Pero, bueno, dado el tipo de auditorio con el que me iba a enfrentar en estas jornadas, creí interesante mostraros que lo que el Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda para prevenir la ganancia de peso, pues sería ese mismo nivel que ya conocemos de 150 minutos semanales de actividad física al menos moderada, ¿de acuerdo? Y que se atreven a decir que podría equivaler a un gasto ligado a la actividad física de 1.200 a 2.000 kilocalorías por semana. Insisto, vosotros probablemente tenéis más conocimiento y experiencia sobre esto, pero simplemente quería mostrarlo para que hubiera debate y para que me comentarais qué opináis. Eso para prevenir la ganancia de peso. Para perder peso, dice el Colegio Americano de Medicina Deportiva, que una actividad física de al menos 150 minutos a la semana, de tipo moderada, conllevará pérdidas modestas, y comentan como ejemplo 2-3 kilogramos. Una actividad física de hasta 250 minutos semanales, de actividad física moderada, conllevaría unas pérdidas mayores, y ponen el rango de 5-7 kilogramos. Y por último, dicen también que una actividad física de entre 150 y 250 minutos semanales, combinado con una restricción calórica moderada, es el término que ellos llegan a utilizar, podría conllevar mayores pérdidas que solamente la dieta, que utilizar solo la dieta, ¿de acuerdo? No pretendo sembrar ninguna polémica, vosotros sabéis más que yo de esto, pero creía que podía ser interesante comentároslo. Y además, mencionan también un aspecto que es muy interesante y que a veces se olvida en las revisiones o las intervenciones, que es, digamos, el formular una recomendación de actividad física, mínimo nivel de actividad física necesario para prevenir la ganancia de peso una vez que se ha perdido, ¿de acuerdo? Y mencionan que sería necesario que la persona en cuestión hiciera al menos 250 minutos semanales de actividad física para prevenir la ganancia de peso después de haberlo ya perdido, ¿de acuerdo? Y además, de aquí llega el truquillo, también quería traeros este concepto, esta diapositiva, porque me permite a mí lanzar un mensaje bastante, bajo mi punto de vista, optimista. Un mensaje cargado de ilusión. No sé si tenéis vosotros el mismo feeling que yo, la misma sensación, pero tras leer muchos estudios de intervención, tanto del ámbito nutricional como del ámbito de la actividad física, como una combinación de ambos, muchas veces se hace mención exclusiva o se pone como único objetivo del estudio si las personas pierden o no pierden peso. Y se considera que el estudio no ha sido exitoso si la persona no pierde peso. Y desde luego, en el ámbito de la nutrición vosotros me diréis, pero desde luego en el ámbito de la actividad física, cuando un programa de actividad física se hace de manera controlada, supervisada, cumpliendo las recomendaciones, con el tipo de intensidad, la intensidad y demás, cuando se hace ese tipo de actividad física, la persona mejora su condición física y al mejorar la condición física mejora su estado de salud general y cardiovascular, haya o no haya una pérdida de peso. En la literatura en inglés se habla del término fat but fit. Existen personas que pueden tener sobrepeso, incluso obesidad, pero que pueden tener un nivel mínimo de condición física, ¿de acuerdo? Creo, no sé lo que os parecerá a vosotros, pero creo que el mantenimiento de unos hábitos de actividad física saludables y de unos hábitos nutricionales saludables tienen muchísimos más beneficios, más numerosos y en algunos casos incluso más importantes que la simple pérdida o mantenimiento del peso corporal. O sea, es un poco la sensación que yo tengo. ¿Conocéis este vídeo? ¿Lo habéis visto? Por ahí rolando por YouTube. Una boca de metro en Estocolmo, una escalera mecánica y al lado unas escaleras tradicionales de piano. ¿Os suena?
profesor Ángel Gutiérrez, mi jefe allí en Granada, profesor de Fisiología del Ejercicio, allí tanto en el INEF de Granada como en la Facultad de Medicina. Y creo que lo conocía, lo había visto ya, pero me llamó muchísimo la atención y me puse un poco a buscar de dónde viene este vídeo, quién lo ha hecho, porque como veis, ¿se me escucha? Tengo que estar aquí. Como veis, no lo ha hecho cualquiera, requiere cierta organización, cierta preparación, que unos locos se pongan a diseñar un piano en las escaleras de metro. Proviene, o lo podéis encontrar, en una página web que se llama www, como pone ahí, thefuntheory.com, la teoría de la diversión.com, ¿de acuerdo? Es una filosofía detrás de la cual se encuentra Volkswagen, de unos, bueno, no sé si son publicistas o qué son, escandinavos, suecos, daneses y demás, y no tiene más intención que demostrar o poner numerosos ejemplos de su idea fundamental, que no es otra que, si queremos cambiar el comportamiento de una persona hacia algo mejor, hacia algo positivo, no hay mejor estrategia que hacerlo de manera divertida. Y este es un ejemplo, tienen otros sobre respetar límites de velocidad en las carreteras, tienen otros sobre reciclaje, cualquier cosa, hay muchos ejemplos, podéis descargarlos todos ellos. Pero realmente me pareció algo sobre lo que desde entonces yo no paro de pensar, y es que creo fundamental que para fomentar unos hábitos de actividad física tenemos que hacerlo de manera divertida. Yo como experto tengo que saber cuál es la base científica de esos beneficios, tengo que saber qué intensidad, qué tipo, qué duración, qué frecuencia, la base fisiológica de la relación entre todo eso. Tengo que saberlo, pero yo no le voy a contar a mi persona de a pie, o no voy a tratar de convencerla sobre los beneficios. La gente ya sabe que hacer ejercicio es bueno, y a veces tiene efecto, a veces conseguimos engancharlo y a veces no. Creo que como experto de la actividad física me tengo que limitar a presentar la actividad física de manera divertida, respetando todos los principios que hemos visto, pero de manera divertida, y la persona se enganchará por sí sola. Creo que eso es fundamental y es algo en lo que desde entonces no paro de pensar. Y es para niños, o esa idea se aplicaría en niños, que siempre lo hemos tenido muy claro, la actividad física lúdica, mediante juegos y demás, pero es igualmente válido, bajo mi punto de vista, para las personas de mediana edad y para los mayores, por supuesto. Porque seguro que si en algunos días o semanas alguien se acuerda del taller de ayer, probablemente será porque fue, no me voy a atrever a decir que fue divertido, pero por lo menos fue diferente. Hubo actividad, hubo trasiego, la gente poniéndose en pie y demás, ¿no? Es por eso por lo que a uno se le quedan las cosas y por lo que uno recuerda. Ya es tarea vuestra, ahí ya no me meto yo, en cómo podéis fomentar unos hábitos nutricionales adecuados de manera divertida. Ahí ya no tengo ni idea, pero espero que por lo menos después de esto penséis un poco en ello y me contéis qué os parece. Yo por mi parte no tengo nada más que comentar, las referencias en sí, las recomendaciones están ahí, creo que aparecen en el CD y si no las mandamos, el documento lo tengo por aquí impreso y quiero consultarlo, pero básicamente creo que darnos las nociones sobre qué tipo de actividad física se recomienda hoy por hoy era lo más aplicable desde un punto de vista práctico. Así que por mi parte nada más, y cuando termine toda la mesa redonda, pues las preguntas que tengáis que hacer. Muchas gracias.